Buenos días a todos, mi nombre es Jesús Alejandro Velasco Fernández, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy les voy a presentar un tema muy interesante, el cual es fuerzas debidas a fluidos estáticos de la materia de mecánica de fluidos. Esto quiere decir, bueno, por el título nos podemos dar una idea, obviamente de que se va a tratar de, pues, fuerzas, ¿no?, que actúan a causa de fluidos como pueden ser el agua u otro tipo de fluidos que están estáticos. Ahora, estáticos pues significa en reposo, almacenados en algún contenedor o en algún recipiente. Es por eso que ejercen pues presión o fuerzas, bueno, ejercen fuerzas, perdón. Eh, en las superficies planas horizontales, por ejemplo, las que están debajo del líquido, se ejerce una fuerza, porque bueno, tiene que ver eh, las propiedades del líquido. En cualquier recipiente la presión del fluido es uniforme en todo el área porque esta es un plano horizontal en un fluido en reposo. Quiere decir que aquí va a ser, aquí abajo, ¿sí? En el área bajo, en el área debajo del líquido o del fluido, la, la presión es uniforme. Por lo tanto, nos va a generar una fuerza que va a ser igual a la presión por el área en donde se ejerce esa presión, ¿sale? Entonces, de esta manera vamos a tener como resultado una fuerza. Y de igual manera, así como se obtiene para las superficies planas debajo del líquido, se puede obtener para las superficies que están, eh, bueno, en este caso actuando de manera perpendicular al fondo o a la parte de abajo, como si fuera una pared rectangular, en donde el líquido pues obviamente también ejerce fuerza. Ahora, eh, tiene diferentes características encontrar esta fuerza resultante del fluido. Nos dice que la presión en las paredes rectangulares va desde cero, sale en la superficie. Aquí no hay presión obviamente porque no hay nada encima, simplemente la presión atmosférica, y pues no hay nada de presión manométrica. Hasta un máximo en el fondo de la pared, a lo que veníamos platicando también más, por este lado, ¿sale? En donde aquí abajo va a haber una presión máxima. Pero lo que queremos nosotros calcular es la fuerza resultante que ejerce ese fluido, ¿sale? Sobre la pared. Y entonces tenemos que la fuerza resultante va a ser la presión promedio por el área de esa pared. Entonces la presión promedio va a ser igual al peso específico por la altura sobre 2, ¿sale? El peso específico del fluido por la altura sobre 2, porque entonces ahí se encuentra la presión promedio, ahí se encuentra ubicada. Sustituimos para encontrar la fuerza resultante y entonces tenemos que la fuerza resultante es igual a la presión, digo, al peso específico por la altura sobre 2 por el área donde se está aplicando la fuerza. Ok, es muy parecido a la de la izquierda, pero ahora jugamos con la suma de las presiones y entonces sacamos el promedio y ya simplemente se sustituye. Ahora, en áreas planas sumergidas en general, ¿vale? Se tiene más o menos un diseño similar a este que estoy mostrando, en donde, bueno, el área de interés vendría siendo esta puertecilla o esta sección, ¿sale? Que está resaltada y en donde se aplica una fuerza resultante. Aquí tenemos que se va a aplicar una fuerza resultante a esa área de interés. Ahora, como ya vimos anteriormente, la fuerza resultante va a estar en el centro de presión, ¿sale? No a donde se ubica la presión promedio, sino en el centro de presión. Y este va a ser, pues, calculado de manera vertical
como H sobre 3, ¿no? Y entonces, eso es, pero desde donde se encuentra la pared, ¿no? Donde se encuentra el límite del fluido con la pared. En este caso no hay límite, ¿no? El límite está hasta aquí arriba. Hasta aquí arriba está la superficie del fluido. Y entonces, para calcular la fuerza resultante y todas las demás medidas que nos hacen falta, tenemos que pues enfocarnos también en la figura en donde se está aplicando la fuerza. Por ejemplo, en este caso es una sección rectangular en donde tenemos una base y una altura, y en donde si queremos encontrar el centroide simplemente tenemos que dividir cada una de esas medidas, y aquí en el punto donde se encuentran es el centroide. Y también podemos tener el momento de inercia de esa figura. Se va a calcular con esta fórmula de aquí. Base por altura al cubo, perdón, es al cubo sobre 12, ¿no? Y este nos va a ayudar para después calcular las demás medidas que tenemos por aquí, como son la distancia que va desde la superficie hasta el centroide del área y hacia el centro de presión, ¿sale? El centroide del área, la distancia hacia el centroide del área está especificada como L sub C, y hacia el centro de presión como L sub P. Ok, y entonces vamos a tener que tomar también el ángulo de inclinación para poder realizar nuestros cálculos, y así pues ser precisos en su ubicación. Ahora, tenemos aquí unas pequeñas acotaciones en donde nos marcan que LP pues es la distancia, ya dijimos, inclinada, ¿sale? Aquí está ubicada como inclinada desde la superficie hasta el centro de presión, y lo mismo con LC hacia el centroide. Y tenemos que IC es igual al momento de inercia. Ahora, para calcular entonces la fuerza resultante, la altura del centroide, eh, y en este caso sería también las distancias inclinadas, tenemos estas fórmulas, las cuales nos dicen que H sub C, que va a ser la altura desde la superficie hasta el centro de presión, pues entonces sería eh, el área inclinada, digo, la distancia inclinada por el seno del ángulo de esa distancia inclinada, ¿sale? Y pues bueno, en este caso podemos despejar L sub C para encontrarlo, si es que ya nos dan la distancia vertical, que es lo más común, porque pues la distancia vertical es más fácil de medir que la distancia eh, diagonal o la distancia inclinada si no se tienen los elementos necesarios. La fuerza resultante va a ser igual a el peso específico por esa altura, ¿sale? Esa altura hacia el centro de presión por el área. Y entonces ya se va a tener lista la fuerza resultante. Y luego LP sub P, que es hacia la distancia desde la superficie hasta el el centro de presión, ¿sale? Y se va a calcular con la ayuda del momento de inercia y con la ayuda de la distancia inclinada a la superficie de la superficie del centroide, ¿sale? Y entonces de esta manera pues, podemos saber las características que se están aplicando aquí conforme a las fuerzas del líquido o del fluido. Ahora, fuerzas en áreas planas sumergidas. Ok, aquí tenemos un... Las fuerzas, aquí tenemos las fuerzas en áreas planas, ¿sale? Sumergidas de manera general, ¿no? Nos dice que en cualquier área pequeña, ¿sale? Diferencial de A, de área, existe una fuerza diferencial de F que actúa de modo perpendicular al área, ¿sale? En cualquier área pequeñita de esa área de interés, pues va a existir una fuerza que actúa de manera perpendicular, ¿no? Y la presión a cualquier profundidad H en un líquido estático sería
presión igual a peso específico por H. Y la fuerza sería marcada como diferencial de F igual a eh, presión por diferencial del área igual a presión es igual a el peso específico por la altura por la diferencial de área. Y entonces se hace una especie de sustitución en fórmulas anteriores y se tiene entonces que la altura, por ejemplo, aquí va a estar sustituida como el, el seno del ángulo por la altura, ¿no? Bueno, no la altura, sino el cateto opuesto, que el cateto opuesto luego viene indicado, bueno, luego es preferente tomarlo como si fuera la altura, ¿no? En el eje Y. Y bueno, como esto es para una pequeña área, una muy pequeña área, se debe de integrar para hacerlo de manera general y entonces nos da ya una fórmula de la fuerza resultante para cualquier superficie, bueno, para cualquier área plana sumergida. Y entonces nos queda así, fuerza resultante igual a peso específico por H sub C por área. H sub C, la altura que hay desde la superficie hasta el centro de presión. Y ahora, ¿qué va a ser el centro de presión? Bueno, es el punto sobre el área donde se supone que actúa la fuerza resultante, en forma tal que tiene el mismo efecto que la fuerza distribuida en toda el área debido a la presión del fluido. ¿Sale? Es donde se supone que actúa la fuerza resultante, ¿sale? Por el hecho de que tiene el mismo efecto que si estuviera distribuida en todo el área. El momento de cada fuerza pequeña de F, diferencial de F, con respecto a dicho eje es, en este caso tenemos aquí diferencial de el momento, ¿sale? Del momento de fuerza, que es igual a la fuerza por la distancia, y en este caso la distancia vendría siendo la altura, ¿no? Y en el eje Y. De esta manera podemos obtener también la diferencia de la distancia que hay de la superficie, la distancia inclinada que hay de la superficie hacia el centro de presión, menos bueno, la distancia de la inclinada de la superficie al centroide. Y entonces, y también utilizamos el momento de inercia, ¿vale? Y ahora para poder calcular también la altura al centro de presión, se utiliza el momento de inercia, una función trigonométrica del seno al cuadrado, y pues bueno, HC, que es la distancia vertical de la superficie al centroide. Ahora, tenemos que en estos cálculos la, la, la fuerza ha sido, la fuerza ha estado de este lado, digamos, del área en interés y por fuera no está expuesta a otro líquido, a otro fluido, sino a la atmósfera. Por eso hay que hacer como ajustes y nos va a ayudar la carga piezométrica para hacerlos. Debido a que la presión ambiental también actúa fuera del área, es necesario manejar la carga piezométrica, donde la presión real sobre el fluido se convierte en una profundidad equivalente a dicho fluido, lo cual crearía la misma presión. ¿Ok? Entonces, solamente se va a hacer una, una adición en donde la altura, ¿sí? Que va a resultar adicional va a ser igual a la presión sobre el peso específico, ¿sale? Eh, y pues se hace una transformación en donde se suman la h, la altura normal y la altura agregada que nos va a dar una altura equivalente y lo podemos allá aplicar para nuestros cálculos siguientes. Y ya por último pasamos con las superficies curvas sumergidas. Aquí hay algo muy interesante de cómo se comportan los fluidos, o bueno, las fuerzas debidas a los fluidos. Tenemos una imagen a nuestra izquierda en donde vamos a mostrar todas estas fuerzas. Tenemos, por ejemplo, principalmente la fuerza del peso, que es aquí W mayúscula, que va a actuar hacia abajo, y la que la va a contrarrestar, que es la fuerza vertical, ¿sale? La fuerza vertical eh, provocada por
el fluido. Y ahora también vamos a tener la fuerza número 1 y la fuerza número 2A de la sección A. ¿Por qué? Porque tenemos que dividir la figura de la superficie curva, en este caso, la recta de la curva, para que podamos hacer nuestros cálculos y no haya confusiones. Tenemos también la altura al centroide y la altura hacia el centro de presión. Y aquí en el centro de presión es donde va a actuar la, la fuerza horizontal, ¿sale? Y, y bueno, en el centroide va a estar aquí ubicado un poquito más arriba, ¿sale? Ahora, para poder localizar la fuerza resultante de el área curva sumergida, tenemos que encontrar sus componentes, los cuales van a ser F vertical y F horizontal, fuerza vertical y fuerza horizontal. Y bueno, eso se va a lograr a través de cálculos. También tenemos una especificación aquí en donde nos dice que esa es la altura de la proyección de la superficie de la curva. Ahora, para sacar las componentes tenemos que tener en cuenta que FH debe ser igual a F2B, es decir, la fuerza horizontal de aquí tiene que ser igual a la de acá para que se esté en equilibrio y entonces eh, podamos igualar. En este caso, la magnitud de ubicación de F2B se encuentra de la siguiente manera. F2B igual a fuerza horizontal igual a peso específico por S que es la altura, ¿sale? La altura de la superficie curva, por el ancho, que es W minúscula, por el área, y el área, no, perdón, el área ya la calculamos aquí con la altura y el ancho, que este vendría siendo el área, S por W, y H más S sobre 2, ¿ok? Eso va a poner de manifiesto, pues, la fuerza horizontal. Y entonces, para obtener la fuerza, digo, la altura con respecto a esa fuerza, bueno, vamos a ver dónde se ubica con la diferencia de HP, ¿vale? Menos H sub C. Y tenemos que aquí va a ser el momento de inercia de esa figura, ¿no? Ese rectángulo que está formado de este lado. eh, y pues dividido sobre 12 H sub C por área, perdón. Y pues de esta manera encontramos F2B, que es igual a FH. Y ahora vamos con la fuerza vertical, que se saca simplemente por el peso específico multiplicado por el volumen. Y bueno, el volumen no es más que el área por la profundidad, el área eh, de este pedazo curvo por la profundidad, por el ancho. Y pues ya no hay mucho de dónde sacarle problema a esto. La fuerza vertical pues va a ser igual a el peso, ¿no? Aquí la fuerza que aplica el peso del fluido. Entonces por eso se sustituye de esta manera. Y ahora la fuerza resultante va a ser simplemente la suma de los componentes al cuadrado y todo dividido, bueno, todo, perdón, con raíz cuadrada. Y entonces esa sería la fuerza resultante, que sería pues las componentes actuando, ¿vale? Y, y la fuerza resultante pues en medio, digámoslo así, ¿no? En un punto medio. Y de esta manera sacamos las fuerzas que están en las superficies curvas sumergidas. Les recuerdo, mi nombre es Velasco Fernández Jesús Alejandro y esto fue todo.